Bien, para todos los participantes de Omega Capacitación, en esta parte del video estaremos hablando un poco de cuál es el manejo real en la actualidad para el neumotórax que es abierto, ¿ok? Como lo define la 9ª edición del programa de PHTLS en su capítulo de trauma torácico. Justamente para los amantes de la lectura pueden verificar la página 355, se las recomiendo, especialmente porque hacemos este video, porque encontramos en la actualidad dos tipos de grupos separados sobre qué es lo mejor de hacer en una herida soplante de tórax, especialmente porque en muchos servicios no contamos con sellos de ventilación, llamémoslo, diseñados para poder solucionar esta herida que es soplante o aspirante, como se conoce en el libro. Y quiero recordarles algo muy particular del libro y me gustaría leerlo en detalle antes de entrar a la práctica, y es que nos habla que la enseñanza tradicional en el caso de un neumotórax abiertos ha sido asegurar el vendaje oclusivo en 3 lados. Y les puedo contar que, según mi experiencia, que inicié atención prehospitalaria en el año 2000, siempre veía en libros anteriores y en entrenamientos que recibíamos donde lo que lográbamos hacer era diseñar un cuadrado, ¿verdad? El cual fuera de un material plástico. Siempre se nos recomendaban las famosas empaques aluminizados de los apósitos vaselinados para los pacientes quemados, pero no teníamos de esto, así que nos tocaba que buscar algún otro elemento, que ya les voy a mostrar uno que usé durante muchos años en atención prehospitalaria y me gusta mucho, bien, con el que pueden solucionarlo de manera rápida, económica en sus servicios de atención. Entonces estaba el conflicto sobre si debíamos cerrar 3 puntas o 4 puntas de este famoso bolsillo, ¿verdad? Y durante años, como lo dice el libro, enseñamos solamente a cerrar 3. Llegó un momento en el desarrollo de la medicina militar a la incorporación o unión con el programa de PHTLS en el ámbito civil, donde empezamos a hablar de las 4 puntas o oclusión completa. Bueno, pero quiero que entiendan que aún eso no se ha demostrado al 100%. ¿Está bien hacerlo de 3 o está bien hacerlo de 4? Y voy a seguir la lectura para que podamos debatir un poco sobre esto. Hablábamos del vendaje oclusivo de 3 lados, lo cual impide el flujo de aire al interior de la cavidad torácica durante el proceso de inspiración. Recordemos que en la inspiración el vendaje se pega o se adosa a la estructura o el orificio que está siendo aspirado. Ejemplo, este que tenemos aquí es una herida de arma de fuego, como el que les he diseñado acá en el maquillaje. Bien, entonces al tiempo que permite su escape a través del lado laxo del apósito durante la exhalación. Entonces, siempre que teníamos un lado descubierto, este se abre en el proceso de exhalación y entendíamos que permitía de alguna otra manera descomprimir. Así nos entrenaban. Pero recordemos que no es tan cierto en el sentido que los pacientes, así tengan un apósito de 3 puntas o 4 puntas, es decir, oclusivo total, tienden a desarrollar neumotórax a tensión, y todos los proveedores de atención prehospitalaria tenemos que estar vigilando constantemente la evolución, en este caso, del paciente. Voy a terminar la lectura para llegar a la parte que me interesa muchísimo. Bien, en contraste a esta enseñanza tradicional, se ha defendido como preferible cerrar el vendaje oclusivo en 4 lados en vez de hacerlo solo en 3. Es decir, mucha gente defiende que ahora la actualización es hacerlo en 4 lados, pero no estamos en lo correcto. Sin embargo, aún no se determina una respuesta definitiva a este tema, ¿sí? Y quiero continuar. Justamente cuando avanzamos a la página 356 del libro, aquí vemos un vendaje, un parche oclusivo de la empresa H&H Medical Corporation, bien, el cual trae estas pequeñas aberturas en el centro, las cuales permiten
cerrarse en el proceso de inspiración, abrirse en el espacio de expiración, y tienen parches adhesivos alrededor de la herida. Bien, entonces justamente yo les traigo uno de esos muy particular que vamos a ver ahora más adelante, en el que vamos a colocar la herida justo en el centro, y estos pequeños orificios nos van a permitir ser ese tercer espacio que no cerrábamos en el parche, ¿sí? Y tiene un alto contenido adhesivo, igual que este tipo de vendajes que vemos aquí. Bien, en un estudio de animales se comparó la respuesta fisiológica de un neumotórax abiertos que se selló por completo con un apósito oclusivo comercial sin ventilación, ¿sí?, con la respuesta en aquellos casos con un sello ventilado. Cuando nos hablan de un sello ventilado, es igual a decir que el parche tenía 3 puntas, y cuando nos hablan que el sello es no ventilado, es igual a decir que es oclusivo de 4 puntas. Bien, este estudio demostró que ambos métodos mejoran la fisiología respiratoria asociada con un neumotórax abierto. Sin embargo, el sello ventilado impidió el desarrollo del neumotórax a tensión, lo que no sucedió con el no ventilado. Entonces, una cosa súper importante era que, ¿a dónde quiero llegar? De que de seguro se entendió muy mal la fisiología de lo que está pasando con el paciente en el neumotórax a tensión. Las personas creían que al colocar uno de 4 puntas y ya no veían en ningún momento salida de aire, pues se olvidaban, no monitorizaban al paciente, pero igual el paciente va a desarrollar un neumotórax a tensión, ¿ok? Y esto es muy probable, versus a los pacientes que tenían las 3 puntas o parches ventilados, porque creo que de esa manera teníamos a los profesionales más enfocados en el proceso de lograr la monitorización constante de qué es lo que sucedía con el paciente. Entonces, por eso no quiere decir que el de 3 es mejor que el de 4, ¿sí? O lo que llamamos no ventilado o ventilado. Lo importante es llegar al final, que es la monitorización constante. Vamos a ver un ejemplo de cómo diseñar este apósito. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es que les voy a enseñar a improvisar el famoso sello de 3 puntas o de 4 puntas, quiere decir con ventilación o sin ventilación en los servicios austeros, sí, o en muchos casos sabemos que los servicios prehospitalarios de Latinoamérica no disponen siempre de parches comerciales. Por eso, durante muchísimos años en atención prehospitalaria, desde mis entrenamientos en Colombia y mi intervención en Chile, he lograr desarrollar alguna estrategia. Y siempre aprendí que en mi botiquín tenía una bolsa de esta. Pues no le hago publicidad a la empresa Baster, pero justamente está diseñada de este material que, si mi memoria no me falla, está hecho de PVC, ¿sí? De este famoso poliuretano, en el que es internamente la bolsa de cloruro de sodio al 0.9%, es un material apirógeno, así que les recomiendo que cuando tengan una bolsa, sea de 250, sea de 500, la guarden, ¿sí? La pueden enrollar, tenerla lista en su kit en el momento de usar. Para este caso vamos a necesitar unas tijeras, bien, y lo que vamos a hacer es cortar la parte inferior. Listo, no vamos a necesitar esta parte, y vamos a lograr abrir, ¿sí?, la bolsa de manera lateral. Así vamos a tener mayor superficie que cubrir en el caso de presentarse una herida mayor. Listo, pero en general, pues sabemos que las heridas soplantes en tórax suelen ser heridas muy pequeñas, es decir, heridas que no sobrepasan 1 a 2 centímetros, porque en su mayor estadística las vamos a encontrar en heridas de arma de fuego y heridas cortopunzantes. Miren lo que me acaba de quedar aquí, justamente un material muy flexible que tiene la capacidad de adosarse, bien. Entonces en este caso yo voy a usar solo esta parte del material, bien. Puedes usar el otro también, preferiblemente les voy a recomendar este lado de la bolsa, la cual es un material bastante flexible que les va a permitir intervenir en la herida. En este caso vamos a cubrir la herida, bien, y vamos a definir
esto lo ha aprendido con el paso del tiempo, es que si vamos a decidir hacer un bolsillo de 3 lados, es decir, ventilado, intentes definir desde el principio hacia qué lado van a dejar el lado ventilado, es decir, el lado que no van a sellar. Antiguamente yo dejaba este o uno superior que por efectos de gravedad, bien, estas heridas siguen sangrando un poco, bien, y si no dejamos que por efecto de gravedad siga liberando un poco el sangrado, ¿sí? En algunos casos vas a tener una bolsa de sangre y no va a servir mucho la ventilación. Es por eso que si el paciente está en esta posición supina, bien, pues deja un lado que sea el de liberación, ¿ok? Si el paciente está sentado o en 45 grados, deja uno desde la parte inferior para que la gravedad permita la salida de ese líquido extra que en algún momento va a ser sangre en el paciente. Pues me encanta la cinta americana, ya me conocen, y justamente aquí he cortado 4 tramos de cinta americana. Voy a bloquear este de aquí, bien, les permite trabajar muy bien. La cinta americana es un elemento que definitivamente es difícil que se rompa, ¿sí? Se adhiere a cualquier superficie. Sabemos que cuando queremos trabajar en atención prehospitalaria, este paciente de seguro está diaforético, tiene rastros de sangre, y los adhesivos tradicionales son muy difícil colocarlos en el paciente. En muchos casos queremos usar una cinta simple como esta de 3M, un micropor, y sabemos que en unos minutos después de haber colocado el parche ventilado se va a soltar y no va a tener mucha efectividad. Y yo voy a decidir dejar todo este lado para la ventilación. Aquí voy a colocar este lado y lo voy a bloquear muy bien. Entonces miren lo que acabamos de hacer aquí, un parche de ventilación, ¿sí? De 3 puntas, como se conoce, en donde si hay un proceso de inspiración del paciente, el parche se va a colapsar. Quiere decir que la herida soplante va a absorber el aire lo va a absorber y logra colapsar y pegar el plástico. En el proceso de exhalación, el parche se va a liberar y permite salida. Recuerden que permitir salida no es la liberación del neumotórax a tensión. Eso no va a suceder, ¿ok? Quiero que lo entiendan. Las personas creen que el parche es un liberador. No, si el aire ya está adentro, colapsando la función mecánica de ese lado en el pulmón, eso no cambiará, evolucionará a un neumotórax a tensión y nos tocará que pasar a una descompresión con aguja, que lo veremos en otro video. Bien, en todo caso aquí lo he hecho, y si por algún motivo deciden hacer un parche oclusivo total, porque ya lo vimos que también está permitido, ya cualquiera de las dos opciones, sigo siendo un fiel amante del parche de 3 puntas versus el parche de 4 puntas. Bien, aquí tenemos una muy buena alternativa y todo solucionado de la manera más económica, con 2 elementos que podemos tener en nuestra ambulancia y servicios de urgencia. Cinta americana, de esta famosa cinta plateada, ¿verdad?, que se adhiere a todas las superficies, y una bolsa de suero fisiológico de cloruro de sodio al 0.9%. En este caso me gusta la bolsa de 3M porque es muy flexible. He visto que en algunos casos lo hacen con las bolsas en las que viene envuelto aquí en Chile se llama matraz, ¿verdad? Pero pues en sí la bolsa del cloruro de sodio, y ese plástico es muy rígido y no es flexible. Tenemos que recordar que debe ser flexible, permitiendo los movimientos en la inspiración y expiración. Ok, como parte del proceso les voy a enseñar esta segunda manera de generar la oclusión. En el mercado también existen este tipo de parches, ¿sí? Son parches de ventilación torácica ya diseñados exclusivamente para las heridas aspirantes, heridas soplantes, heridas abiertas en el tórax de los pacientes. Aquí tenemos uno, son dispositivos que en el mercado no superan los $8 aproximadamente. Serían bastante interesante tener de estos en nuestros botiquines. Una recomendación muy personal, recuerden que en la mayoría, no en todas,
pero en la mayoría de las heridas de arma de fuego tenemos un orificio de entrada y de salida torácica. Entonces el que tengas un solo parche de estos no va a hacer absolutamente nada. Quiere decir que vas a necesitar siempre tener dos para colocar uno anterior y el posterior en el caso de identificar el orificio de salida. Bien, así que ya he abierto uno para ustedes aquí en el video. Bien, tiene prepiquetes rápidos que te va a permitir sacarlo, y miren que este en particular tiene una forma circular, y dentro y en la forma circular vamos a encontrar, sí, me voy a acercar aquí al video, en donde vemos estos orificios. Estos orificios en el parche harían la función que llamamos función ventilada, sí. Literalmente, así veamos un círculo, esto es un parche de 3 puntas, porque los orificios serían la parte que no sellamos en el parche como tal. Así que lo abrimos desde la parte superior y tiene un adhesivo muy fuerte. Así que sigue las recomendaciones que encontramos en el empaque, ¿sí? Para que en el momento de la apertura no se te peguen los guantes y termines perdiendo el parche. La idea siempre es que en este espacio que vamos a anotar en el centro vamos a encontrar un material que es más flexible, como les mostraba en el video anterior. Debe ser un material plástico flexible que permita el movimiento de la inspiración y expiración. La idea sería siempre colocar la herida aquí en el centro. Y si notan, esto es un espacio que no supera los 2x2, 2 centímetros por 2, porque está pensada siempre en que ese es aproximadamente el orificio de una herida de arma de fuego o un material cortopunzante. Aquí vamos a abrirlo, ¿sí? Y vamos a decidir cómo colocarlo. No tiene importancia si esta pestaña queda hacia arriba o hacia abajo, eso no importa. Lo importante siempre es que en el centro vaya a quedar la herida del paciente. Entonces miren cómo aquí se adosa muy bien a la piel del paciente, bien, y queda listo. Quiere decir que en un proceso de inspiración y expiración, en la inspiración la herida se va a adosar a este espacio libre, y en la expiración el aire se va a liberar por los 4 orificios laterales. En los manuales de este tipo de dispositivos también explican que estos orificios permiten la liberación del exceso de fluido, como yo ya se los había mencionado en el video anterior, en el que vemos que salir sangre se puede liberar por gravedad por cualquiera de los 4 puntos. Y esto está interesante porque no importa cómo coloques el punto, siempre habrá un punto que va a quedar hacia el sentido de la gravedad, y por ahí se liberará el exceso de líquido. Así que esto me gustó mucho, son bastante fuertes. Miren, intentar quitarlo ahora es bastante difícil del maniquí, ya quedó pegado totalmente, ¿sí? Y esto es interesante por lo que habíamos hablado, ¿no? Paciente diaforético con restos de sangre, intentar quitar esto de la piel es muy difícil, así que los recomiendo muchísimo este tipo de elementos. Bueno, y ahora que estamos improvisando, quiero contarles que durante muchos años hemos desperdiciado un elemento que podemos encontrar en todos nuestros servicios de urgencia. Creo que después de este video los veré reciclando y colocando este tipo de parches en sus botiquines. Así que yo tengo aquí unos parches de desfibrilación o unos parches de marcapasos, unos electrodos de tórax, sin importar la marca. Bien, entonces yo ya me he adelantado acá. Estos ya fueron usados, fueron reutilizados, como lo pueden ver. Y lo que hemos logrado hacer es guardarlos para este día. Entonces lo que logramos hacer es que el cable definitivamente no lo vamos a necesitar, lo pueden cortar totalmente, así como lo acabo de liberar acá, no se va a necesitar. Y miren lo que hacemos, aquí me voy a acercar, yo he cortado un poquito para aspectos prácticos del video, y vamos a tener este material. Este material va a ser totalmente oclusivo. Bien, sabemos que el de las parches del desfibrilador es casi una lámina de aluminio, como lo podemos ver ahí. Realmente es una lámina conductora, bien, pero tiene este adhesivo particular que nos sirve muchísimo. Entonces, reciclen este tipo de parche, les va a servir cuando tengan heridas de arma de fuego, se los recomiendo. Ya los usé en la práctica real y definitivamente fue perfecto. Realmente yo coloqué el circular y aquí les estoy dejando el que es
totalmente cuadrado, ¿sí? Entonces miren en este ejemplo en el que el adhesivo me va a permitir hacer un parche totalmente oclusivo, ¿sí? Sobre la herida y no tengo que estar, ¿sí? Cortando estos adhesivos que sabemos que se nos pegan en los guantes, sea que usen, acá en Chile se llama tela china o micropor en otros países, ¿verdad? Que sabemos que es bastante difícil, nos requiere mucho tiempo, pero aquí podemos simplemente abrir el botiquín, cortar el parche y pegarlo. Miren lo que acabamos de hacer. Y es una manera de reciclar estos parches dándoles una vida útil. Pero aquí recuerden que acabamos de hacer un parche de no ventilación o lo que se conoce como parche oclusivo. De esta manera hay que estar vigilando de igual manera que se vigilan el de 3 puntas o vendaje o vendaje de oclusivo con ventilación. Entonces les recomiendo esta opción, es muy buena, el parche no se va a despegar así haya sangre, hayan fluidos, bien, pero recuerden siempre limpiar un poco para la diaforesis o la sangre del paciente. Espero les haya gustado. Tenemos 3 elementos que les puede servir, 1 comercial y 2 improvisados de bajo costo, que es lo que nos gusta a los latinoamericanos para solucionar esto en los pacientes, y efectivamente esto le va a dar mucho tiempo al paciente. El objetivo de estas cosas es disminuir la morbimortalidad de los pacientes y dándonos mucho más tiempo en la intervención del paciente, de un servicio primario a trasladar a un paciente a un servicio de mayor complejidad, o desde la escena prehospitalaria cuando encontramos estas heridas soplantes en la exploración primaria o en la exploración secundaria de nuestro paciente. Vamos a enfocarnos en la exploración de la parte semiológica en el paciente, especialmente cuando hablamos que tenga una herida soplante de tórax y pueda desarrollar sintomatología de neumotórax a tensión. Para eso centrémonos en 3 cosas: observación, palpación y auscultación. ¿Ok? Quiero comenzar con la observación y vamos a definir estos puntos. Primero, la cianosis puede ser difícil de identificar en el campo, ¿ya? La iluminación es deficiente. Las variaciones del color de la piel y la presencia de polvo y sangre relacionados con el trauma a menudo hacen poco confiable estos signos en el paciente. Recordemos que en el ámbito prehospitalario hay veces es muy difícil si trabajamos en la noche o como lo describe el programa de PHTLS en eventos traumáticos donde podemos encontrar combinado destrucción de la ropa, con sangre, con polvo. El evento es rápido en una exploración primaria y hay veces solo nos centramos en buscar cianosis en la parte central, en los labios del paciente, o en la parte periférica, en los dedos de nuestros pacientes. En los servicios de urgencia, el ambiente es mucho más controlado, con una camilla, buena iluminación, y es mucho más fácil explorar este punto en el ámbito de semiología cuando hablamos de observación. Hablamos de la distensión de las venas del cuello, se describe como los signos clásicos de neumotórax a tensión. Sin embargo, puesto que el paciente puede haber perdido una cantidad considerable de sangre, quizás no se observe distensión notoria. Muchas personas buscan las distensiones yugulares como uno de los signos en el neumotórax a tensión, pero recuerden que puede ser muy tardío, porque un paciente que ha tenido una herida de arma de fuego en tórax también está desarrollando de alguna otra manera un hemotórax. Recuerden que según el programa de PHTLS nos enseña, el tórax puede albergar entre 1500 o masivo, quiere decir un paciente que se enfrenta a clasificación de sangrados superiores a 3, aproximadamente de 2 a 3, y esto hace que ya no haya, ¿sí?, la aparición de distensión venosa yugular. Así que como observación, ténganlo en cuenta que no lo necesitan para determinar el neumotórax a tensión. Si aparece, check, un punto positivo. Pasemos a la palpación. Cuando hablamos de la palpación, el enfisema subcutáneo es un hallazgo frecuente conforme la presión aumenta dentro de la cavidad torácica. El aire empieza a disecar a través de los tejidos de la pared torácica, debido a que el neumotórax a tensión
implica una elevada y significativa presión intratorácica. A menudo, ¿sí?, se puede palpar el enfisema subcutáneo en todo el tórax o el cuello y a veces afecta la pared abdominal y la cara del paciente. Entonces es tanta la presión, ¿sí?, de aire que tenemos en el espacio pleural que empieza a emigrar. En el programa los habla como disecar, sí, podemos decir que empieza a traspasar el tejido subcutáneo hasta que se alberga en la cavidad torácica. Así que estas típicas burbujitas es muy importante palpar, identificar la presencia de enfisema subcutáneo. Eso sí te podría estar diciendo de que estás frente a un neumotórax a tensión, porque no va a haber otra explicación de dónde está saliendo ese aire que se está conteniendo en la parte debajo de la piel o el tejido subcutáneo. Dependiendo lo masivo que sea, lo podemos ver emigrar hacia la región del cuello o la cara del paciente. Bien, vamos a hablar como otro punto en la palpación, nos habla de la desviación de la tráquea. En la desviación de la tráquea suele ser un signo tardío, incluso cuando está presente puede ser difícil de diagnosticar por exploración física, ¿sí? El cuello, la tráquea están unidas a la columna cervical por estructuras aponeuróticas y otras que de sostenimiento. Por ello la desviación de la tráquea es más un fenómeno intratorácico, aunque puede palparse en la escotadura yugular si es muy grave. No es común la desviación traqueal bien en el ambiente prehospitalario y es algo que en mis años de experiencia jamás he visto una desviación traqueal físicamente, es decir, desde afuera no lo voy a poder ver. Entonces las personas siempre cuando están en evaluación de una simulación, siempre les digo, tenemos que entrenar como la vida real, y en la vida real no vas a tener un paciente en el suelo y le vas a preguntar, ¿tiene desviación traqueal? Es difícil de verla. Las desviaciones traqueales van a terminar como un diagnóstico secundario en el ámbito hospitalario o intrahospitalario, cuando una radiografía de tórax, sí, una radiografía completa donde nos muestra esta estructura de la vía aérea desviada o desplazada por la presión intratorácica opuesta que logra hacer esto. Pero en la parte prehospitalaria de exploración física podría ser un signo que nunca verás en tu vida profesional. Y vamos con el último, y habla de la auscultación. Entonces dice que la disminución de los ruidos respiratorios, bien, en el lado afectado, sí, es a lo que se conoce como neumotórax, ¿ya? La parte más útil durante la exploración física es la revisión de la disminución de los ruidos respiratorios en el lado de la lesión. No obstante, para usar este signo, el proveedor de atención prehospitalaria debe ser capaz de distinguir entre los ruidos normales y la disminución de ellos. Tal diferencia requiere mucha práctica, escuchar los sonidos respiratorios durante la evaluación, bien, con cada paciente le será útil. Entonces aquí yo quiero hablar de una crítica muy constructiva sobre los profesionales de la salud que nos están escuchando, que siempre tienen la primera respuesta en su boca cuando dicen: en la ambulancia tú no escuchas absolutamente nada por los ruidos agregados. Bueno, yo soy de la vieja escuela y los que están conmigo en la vieja escuela me apoyarán muchísimo. Nuestro entrenamiento estaba enfocado a lograr hacer auscultación no en ambientes, ¿sí?, controlados. Aprendíamos a escuchar ruidos cardíacos y ruidos respiratorios en el ambiente prehospitalario, dentro de la ambulancia, aprendiendo a aislar los diferentes sonidos y poder lograr escuchar el murmullo vesicular, la inspiración de los pacientes, la expiración, ruidos agregados, silencio respiratorio, para poder llegar a estas grandes conclusiones. Y como lo dice el programa, necesitas entrenamiento. Pero algo, y por eso hablo de crítica constructiva, algo que veo hoy en los profesionales modernos es que siempre dicen: ¿qué estás auscultando? En la ambulancia no se puede auscultar. Pues efectivamente los invito a que hagan mucho más práctica de pacientes en todos los ambientes. El programa nos invita primero
a aprender a escuchar los ruidos normales de un paciente, especialmente en el ámbito prehospitalario de trauma. Hablamos de 4 cuadrantes o 4 campos pulmonares, apes y bases, derecha e izquierda en el paciente, pero hay que ser muy objetivo en perfeccionar este punto semiológico que es la auscultación. En observación somos buenos, tal vez en palpación somos buenos, bien, pero vemos las limitaciones en observación y palpación frente a los signos que nos importa para el paciente en reconocimiento de sintomatología neumotora de atención. Así que hay que practicar y practicar. El fonendoscopio no es para tenerlo en el cuello ni tenerlo guardado en la mochila, es para ponerse a practicar.